Regis Verdugo. Doctor, vamos a tener televidentes de Perú también, como Galileo Guaypaluma, desde Ecuador, Milton Vázquez, Raquel Fuentes, desde Tumaco, Colombia, Edinson Ladaurri, desde Argentina, Adriana Gamba, desde Ecuador, Rubinsky Sánchez. Se da cuenta, doctor, que esta es una audiencia global. Le tenemos de Europa y de Asia también. Entonces quería preguntarle primero y en resumen, ¿cuáles fueron esos 10 aspectos positivos que usted evaluó al principio de esta pandemia? Bueno, esto fue un ejercicio que hice a finales de febrero, con lo cual hay que ponerlo también en el contexto. Las cosas han cambiado, ¿verdad? Y sin motivo de banalizar o quitarle importancia al tema, que es muy grave, sí que intenté hacer 10 aspectos positivos del problema del coronavirus, ¿no? De este coronavirus, ¿no? Que si quiere podemos ir uno a uno viendo algunos de los aspectos, ¿no? Quizá, por empezar, puede parecer muy sencillo, ¿no? Pero al menos sabemos a quién nos enfrentamos. Dese usted cuenta que cuando se describieron los primeros casos de SIDA, en 1981, se tardaron 2 años en identificar al virus, al VIH. Imagínense usted que estuviésemos ahora 2 años sin saber quién es el causante de toda esta pandemia, ¿no? En este caso, la ciencia de una velocidad inusitada. El 31 de diciembre, China notifica los primeros casos de neumonía atípica de origen desconocido. Para el 7 de enero ya se ha identificado el virus, ya sabemos que es un coronavirus, y para el día 10 de enero ya está disponible el genoma. Por lo tanto, la velocidad a la que ha ido la identificación del causante de todo esto ha sido espectacular. Nunca antes había ocurrido esto en la historia de la ciencia. Otra buena noticia es que esto lo que nos ha permitido también es desarrollar sistemas de diagnóstico y de detección del virus en un tiempo récord, ¿no? El día 13 de enero ya estaba disponible en la web de la Organización Mundial de la Salud el primer protocolo para detección del genoma del coronavirus, ¿no? Con lo cual esto ha permitido ir desarrollando test de diagnóstico cada vez con una mayor especificidad y sensibilidad. También hay que tener en cuenta que esto nos ha permitido estudiar el origen del virus. Sabemos que es un coronavirus de la familia de los coronavirus y qué relaciones tienen. Otra buena noticia que efectivamente a finales de febrero lo veíamos de otra manera es que a finales de febrero el 98% de los casos en el mundo estaban localizados en China. Y China ya empezaba a mostrar gráficas en las que iba disminuyendo paulatinamente el número de casos, ¿no? Lo cual hacía prever que era como todas las pandemias, tienen un pico y van disminuyendo, ¿no? Siempre podemos ver la botella medio llena o medio vacía, ¿no? Y otra buena noticia en parte es que gran proporción de las personas que se infectan, casi un 80%, pasan la infección o sin síntomas o de manera muy leve, que prácticamente no se notan. Es verdad que hay un 20% de casos graves de neumonías y un 5% de mortalidad que puede ser, pues, que es muy grave, ¿no? Y lo mismo nos puede pasar si nos fijamos con la proporción de gente que se infecta por edad, ¿no? Es decir, se está viendo que en general las personas más jóvenes son menos susceptibles a la enfermedad. Es decir, el número de casos en menores de 15 años es muy bajo. Esto no quiere decir que no haya habido casos incluso mortales, pero cuando uno mira las proporciones, el número de casos de menores de 15 años es relativamente bajo, probablemente porque o no se infecten o la enfermedad es asintomática. Y lo mismo podríamos decir con la mortalidad. La mortalidad de este virus para menores de 40 años
también es baja, llega del 0,02%, aunque puede llegar incluso a un 20% en las personas mayores, ¿no? Otra noticia interesante de este virus, siempre nos preocupa cuánto tiempo permanece en el ambiente, pero también nos podemos fijar cómo de fácil es inactivar el virus. Y efectivamente es un virus que por sus características, por su envoltura que tiene, se inactiva muy fácilmente con las soluciones, detergentes y soluciones de limpieza que tenemos basadas en alcohol, lejía, hipoclorito, etc. ¿Qué más cosas podíamos ver positivas de esta situación? Pues mire, la ciencia jamás ha avanzado tanto en un virus que se ha descubierto hace 3 meses. Cuando yo escribí este artículo de las 10 buenas noticias sobre el coronavirus, en ese momento, a finales de febrero, había 164 artículos científicos escritos sobre el coronavirus y la enfermedad COVID-19. A día de hoy, ya hay más de 4.000 artículos. Y la cantidad de información que tenemos sobre el virus, sobre su biología, su genética, los aspectos clínicos, vacunas, antivirales, etcétera, es fascinante en el mundo de la ciencia. Y siguiendo con estas ideas, otra buena noticia es las vacunas que se están desarrollando. Es verdad que tardaremos meses y quizás hasta más de un año en tener una vacuna disponible. Pero de nuevo, cuando yo escribí este artículo a finales de febrero, había 8 prototipos de vacuna y hoy ya, según las informaciones oficiales, hay 115 prototipos de vacuna contra este coronavirus. Son prototipos que efectivamente ahora tienen que pasar las fases clínicas. Ya hay 5 prototipos de vacunas en fases clínicas, lo cual de nuevo nos da una muestra de la velocidad a la que se ha avanzado en la investigación de vacunas contra este virus. Y por último, otra buena noticia, las vacunas muchas veces, hablamos de las vacunas poniendo mucha esperanza en las vacunas. Las vacunas son para el futuro, las vacunas son para la siguiente oleada del virus, pero lo interesante son los antivirales, las sustancias que podemos utilizar en este momento para bloquear al virus. Es verdad que no tenemos un antiviral específico que bloquee este virus, pero ya hay más de 50 combinaciones distintas de sustancias antivirales que sabemos que funcionan en otros virus, que funcionan en otras enfermedades y que se están ensayando de manera experimental. Con todo esto y a modo de resumen, lo que estamos viendo es que la ciencia jamás había avanzado tanto en una enfermedad que se descubrió hace solo 3 meses. Y esa es, yo creo que, en definitiva, la buena noticia, ¿no? Que probablemente sea la ciencia la que nos saque de esto, que las pandemias tienen un pico y acaban, es decir, esto no va a ser eterno, que efectivamente es una guerra, es probablemente lo más parecido a una guerra que muchos hemos vivido y que va a haber muchas bajas, pero hay una esperanza al final que nos va a venir de la mano de la ciencia. Perfecto. Vamos a atacar después el aspecto de su evaluación de la situación hoy. Ya ha pasado unos meses desde el inicio de esta pandemia, pero quiero hacerle un par de preguntitas generales desde el punto de vista de su evaluación científica. Como científico, ¿es usted un científico positivo? ¿Es un científico con un poco de cautela al momento de llegar a una posición con respecto a un caso como este? ¿Cuál es su perfil, doctor? Yo he de reconocer, y lo reconozco públicamente, que en enero era mucho más optimista porque, como he dicho, el 98% de los casos estaban situados en China. Uh-huh. Las medidas, las fuertes medidas que había impuesto el gobierno chino, muchos no pensábamos que iban a llegar a Europa,
o América. Y por lo tanto, yo era de los que pensaba que el problema iba a quedarse concentrado en China, pensando que, bueno, como había ocurrido en otros brotes, como podía ser el SARS hace 10 años, ¿no? Exacto. En este momento yo desconfío, lo digo también sinceramente, desconfío de las cifras que hizo público el gobierno chino. Creo que la situación allá debió ser mucho más dramática y, aunque no pierdo el optimismo, porque efectivamente sigo pensando que la ciencia tiene herramientas para sacarnos de esto, ahora soy mucho más cauto y creo que hay que ser, bueno, pues quizá un poquito más prudente, ¿no? Y hay presiones, ¿no? Desde el punto de vista globales, por ejemplo, el tema económico, el tema de que estemos acuarentenados, ha generado que este tema sea directamente el impacto directo, no solo a aquellos que han contraído el virus, sino a aquellos que no lo hemos contraído. Entonces, evidentemente, globalmente, estamos todos sometidos a esta situación y eso probablemente genera urgencia, la búsqueda de soluciones, la lucha contra la depresión y la angustia. Y yo creo, y ahora le pregunto también como científico, si es la información bien manejada, bien diseminada y bien digerida, uno de los aspectos más importantes como comunidad global para salir adelante, al margen de lo que está logrando la ciencia. A ver, no cabe duda que estamos viviendo una pandemia a tiempo real, como no habíamos vivido nunca. Y además la estamos viviendo en el mundo de la comunicación y de las redes sociales, lo cual eso tiene también su influencia. Y eso ha hecho que quizá uno de los problemas que se acabaran estudiando en las universidades es cómo comunicar en tiempos de crisis. Porque no solo aquí ha habido un problema científico, sino también un problema de comunicación. La ciencia ha ido muy rápido, pero la ciencia tiene sus tiempos, necesita su reposo, necesita la experimentación. Pero al mismo tiempo el mundo y las personas exigían un conocimiento inmediato de lo que estaba ocurriendo. Hay un símil para ver lo que estamos pasando y es, imagínese que usted va volando en un avión y le dicen, no puede aterrizar, pero tiene que arreglarlo en pleno vuelo, porque está estropeado, pero no puede ir al hangar. Tiene que arreglar el avión mientras vuela. ¿Cómo se hace eso? En el fondo no lo sabemos, ¿no? Y ese vivir en tiempo real una epidemia es lo que nos ha cogido a todo el mundo, a todos los gobiernos, con el paso cambiado, nos ha cogido sin la preparación debida, ¿no? Es verdad que en condiciones, en una condición en la que te enfrentas a un virus nuevo, a un virus para el que no hay inmunidad previa, es decir, todo el mundo es susceptible, a un virus cuya capacidad de transmisión es muy alta porque es un virus respiratorio. Y para un virus que en un caso, un tanto por ciento de la población produce una enfermedad grave y mortal, como es la neumonía, y para el que no tienes una vacuna, la única manera de controlarlo al principio es la separación. Es decir, las vacunas lo que hacen es cortar la cadena de transmisión del virus. Cuando no tienes una vacuna, la única manera de cortar la cadena de transmisión del virus es separarnos entre nosotros. Son estas medidas tan duras de distanciamiento y de confinamiento que estamos sufriendo en todo el planeta, ¿no? Pero eso es simplemente durante un tiempo para conseguir dos objetivos. Uno, que el sistema sanitario no colapse, que ese es el gran problema que hemos tenido, el colapso del sistema sanitario, porque eso genera mucha más mortalidad. Y el otro objetivo es que el virus no llegue a las personas más débiles y más susceptibles, que son las personas mayores y las personas con patologías previas. En el momento en que los gobiernos pudieran asegurar eso,
que el sistema sanitario no colapsa y que podemos tener sistemas para detectar a las personas infectadas y aislarlas, los test de diagnóstico, entonces se pueden rebajar el confinamiento y favorecer, digamos, la vida. Porque aquí hay una decisión muy difícil que yo como científico no sé tomarla, ¿vale? Que es qué medidas tengo que tomar de confinamiento que sean sostenibles, que no afecten muchísimo a la economía del país, pero al mismo tiempo que corten la transmisión del virus. ¿Cuáles son esas medidas y cuánto tiempo hay que mantenerlas? Son decisiones muy difíciles. Y fíjense, mientras habla el doctor, nuestro invitado, el doctor Ignacio López Goñi, me da la impresión como que justamente esas reflexiones que él está teniendo, y le estoy hablando a la audiencia en particular en este momento, es probablemente la misma cuestión, la misma pregunta que se hacen los políticos, los médicos en los hospitales, los directores de establecimientos hospitalarios, jefes de gabinetes ministeriales que tienen que ver con la salud, jefes de sistemas educativos o de instituciones académicas, son exactamente las mismas. Por lo tanto, a nuestro nivel micro en casa deben ser igual. Es más o menos, estamos todos en el mismo lugar. Quiero leer algunos de los comentarios de los televidentes, doctor López Goñi, para que también tenga una idea de quién nos está viendo en este momento en vivo a través del canal de Facebook Live de CNN Español y también de YouTube y otras plataformas. Sonia Mejía desde Nueva York. Angie Allison Cerrón desde La Paz, Bolivia. Sandra Cruz desde Italia. Claudia Milost desde Argentina. Frank Jara Cáceres desde Cusco, Perú. Gilda Suárez desde Guayaquil, Ecuador. Medolín Davis desde Nicaragua, donde estamos a merced y de la mano de Dios, dice Medolín. Berenice Jiménez. Saludos desde Suecia, nos dice Yanira Pavón. Médico de emergencia desde Colombia, Iván Pérez. Desde Panamá, Yolanda Donoso. Desde Uruguay, María Isabel Oviedo. Desde Venezuela, Abelardo Correa. Desde Mesa, Arizona, Verónica Velarde. Desde Nueva York, Luz Paulino. Desde Costa Rica, May Stanley. Desde El Salvador, Leila Alvarado. Son tantos. Desde Camerún, César Augusto Carreño Jara. Se dan cuenta cómo nos están viendo desde varios lugares del mundo en este momento. Y es tan importante que ya que estamos en casa, nos tomemos el tiempo para reflexionar. Cuando recién el doctor López Goñi hablaba sobre la comparación del coronavirus actual, del COVID-19, con otros virus, como por ejemplo podía haber sido el MERS, el SARS, la fiebre aviar, la gripe aviar. Yo fui a China, doctor, en la época de la gripe aviar. Ahora no se me ocurriría ni siquiera salir de mi ciudad. Es decir, lo que ha pasado a nivel geográfico ha sido muy, pero muy importante. Todos creíamos que iba a quedar relegado al sector chino, que se iba a resolver como se resolvieron los demás problemas de salud. Entonces quiero citar las siguientes preguntas puntuales de estos dos seguidores, que son: Andrea Bermeo dice, ¿es en verdad un virus que simplemente apareció o puede ser un arma química? Una pregunta que mucha gente se hace. Y también Fátima dice, ¿es verdad que el virus viene de los murciélagos y de los pangolines? Es decir, la gente se pregunta, ¿cuál es el origen de este virus, doctor? Sí. De este virus tenemos ya secuenciados más de 6.000 genomas de muestras del virus, ¿no? Esto nos permite hacer comparaciones entre los genomas de este virus con el de otros virus, ¿no? Hay que tener en cuenta que este virus pertenece a la familia de los coronavirus y los coronavirus son virus de animales, virus que infectan principalmente mamíferos, aves, que también pueden infectar al hombre. Este es el 7º coronavirus que conocemos. Hay 4 coronavirus que producen los catarros comunes, los resfriados. Muy probablemente todos ustedes han tenido alguna vez un coronavirus porque habrán tenido algún catarro, algún resfriado.
Y luego está otro tipo de coronavirus, el SARS, el MERS y este nuevo coronavirus. Todos ellos, su origen, sobre todo cuando se hacen las comparaciones de los genomas, lo que te indica es que son muy parecidos a los coronavirus de murciélagos. Y probablemente, como ocurrió con el SARS y con el MERS, los virus de murciélagos pasan a una especie animal intermediaria y luego de ahí al ser humano. En el caso del SARS, se sabe que el virus se originó en murciélagos, de ahí pasó a las civetas, que son un tipo de carnívoros más parecido a un gato que a un perro, que se comercia en China. En el caso del MERS, que es otro coronavirus, de los murciélagos pasó a los dromedarios y ahí tuvo su ciclo biológico y de ahí pasa al ser humano. Y en este caso el origen parece que también son murciélagos con una especie intermedia que parece que puede ser el pangolín, y esto es porque se ha aislado coronavirus de pangolines, de muestras de pangolines muy parecidos a este nuevo coronavirus, pero que todavía eso no está del todo demostrado. Cuando se han hecho los estudios genéticos de todo el virus, lo que sí se ha visto es que no hay ninguna evidencia de que este virus haya sido manipulado genéticamente y haya surgido por ingeniería genética en un laboratorio, sino que es un producto de la naturaleza. Y esto es lo más probable. Tenemos que tener en cuenta que la naturaleza tiene suficientes recursos para generar este y otros tipos de virus muy diferentes. El 70-80% de los nuevos virus emergentes tienen su origen en los animales, con lo cual este fenómeno es probablemente evolución natural. Hay que darse cuenta también, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de virus estamos hablando de poblaciones, no de un individuo, sino de poblaciones de cientos de miles de millones de individuos que se multiplican a una velocidad enorme y que tienen una velocidad de mutación y de recombinación fascinante. En los virus es como si la evolución fuera a altísima velocidad, ¿no? Con lo cual, pensar que este virus es un producto de la ingeniería y de guerra biológica no tiene ningún sustento. Y esa pregunta la quería hacer porque está en el discurso colectivo. Entonces, me pareció importante traer la pregunta ejemplo de alguno de nuestros seguidores, porque allí está y ahí nos bombardean en diferentes plataformas con este tipo de ideas y tenemos que empezar a, como se dice en inglés, ¿no? To weed out, a empezar a limpiar el camino de cosas que realmente nos confunden y nos evitan que miremos hacia la parte científica. Estamos haciendo una encuesta en este momento, en esta transmisión, que pregunta, ¿eres optimista sobre el futuro de la pandemia del coronavirus? Y hace un par de minutos, cuando me mandaron el resultado hasta el momento, un 74% de los que participaron dicen que sí, un 17% que no, 74 contra 17, y no sabe o no contesta un 9%. Cuando vemos el tema de los virus, la gente muchas veces confunde el tema bacteria versus virus. ¿Cuál es exactamente la diferencia? Cuando alguien lo define al virus como una entidad con vida propia, es un error, ¿no es así? ¿Cómo podemos definir los dos? Bueno, las bacterias son células, ¿vale? Es decir, son células muy pequeñitas, pero son células con su membrana, con sus ribosomas, con esas cosas que hemos podido aprender en las clases básicas de biología, ¿vale? Y esas bacterias tienen sus funciones, algunas, muy pocas, son patógenas y nos producen enfermedades, pero la inmensa mayoría de las bacterias tienen una función biológica fundamental, desde cerrar los ciclos biogeoquímicos en la naturaleza, la fijación del nitrógeno o incluso nuestras bacterias intestinales que tienen funciones nutritivas y de salud, ¿no? Los virus es totalmente distinto. Los virus no son células. Todos los virus son parásitos, son lo que yo denomino a veces piratas celulares, porque los virus simplemente son una información genética
DNA o RNA, que va rodeada de una cápsula de proteínas más o menos compleja y que eso le sirve siempre para entrar dentro de las células. Los virus entran dentro de una célula, son dictadores moleculares y ordenan a esa célula que se ponga a multiplicar virus. Y esa célula al final estalla y libera cientos de nuevas partículas virales y comienza así un nuevo ciclo. Por lo tanto, los virus siempre son parásitos intracelulares, están dentro de las células, y ese efecto que tienen las células se transmite siempre en una enfermedad, en una patología. De la medición, de los testeos que se están haciendo en distintos países. Estados Unidos lleva millones de testeos hechos, evidentemente los números van a ser mucho más altos. Cuando hacemos la comparación de gente que ha muerto con respecto a la población del país, el número que me entrega 22.000 muertos en 350 millones es un 0,006%. En realidad no estamos llegando ni a un 5% de la población. ¿Cómo debemos hacer el acercamiento a ese tipo de números para verlos? Y por otro lado, ¿qué pasa con los países que no están haciendo un testeo agresivo en la población y tienen números bajos? ¿Qué puede pasar en el futuro cercano? Bien, ese es un tema fundamental, el hacer los testeos para saber realmente cuánta gente está infectada por el virus, ¿no? Los países que no hacen esto realmente se enfrentan a ciegas a la epidemia, no saben qué gente tienen infectada. Hay que darse cuenta que al principio de la epidemia lo que estamos detectando es la punta del iceberg, del iceberg, ¿vale? Estamos viendo los casos más graves, los casos que se manifiestan y que realmente requieren hospitalización. Pero debajo de esa punta del iceberg lo que hay es una enorme cantidad de personas que probablemente están infectadas, que o bien no manifiestan la enfermedad o que la pasan muy leve. En la medida en la que seamos capaces de hacer esos miles o millones de testeos, de saber esa información, tendremos con mayor precisión, por ejemplo, la tasa de letalidad de este virus. Estamos viendo que la tasa de letalidad, la cantidad de muertos que produce, es distinta en los países y eso puede depender de razones demográficas, que sean distintas, la población más envejecida en Europa que en América, por ejemplo, o también del número de testeos. Por eso es tan importante saber realmente para poder ver la letalidad final del virus. Pero el problema que tiene este virus, aunque al final dentro de unos meses podamos concretar que la letalidad, imagínense usted, que pueda ser del 1 o del 2%, el problema es que en esta pandemia, al no haber inmunidad previa, el número de afectados sube de manera rapidísima, exponencial. Y eso, insisto, que lo hemos comentado al principio, es uno de los problemas, el colapso del sistema sanitario. Y puede haber más muertos por el colapso del sistema sanitario que por el virus en sí mismo. Perfecto. Voy a leer algunos de los televidentes que están haciendo preguntas puntuales también. Claro, Jesús, what the hell, ese es el nombre de pantalla de este seguidor. Dice, hay gente infectada caminando normalmente por la calle, haciendo compras, etc. Es posible. Esa persona puede estar transmitiéndolo si no hay una regla de distanciamiento social severa. Yo ayer fui a Home Depot, que es una ferretería gigante, y había marcas en el piso para mantener la distancia, como lo he visto en España que hacen con respecto a los supermercados. En Argentina también lo hacen así. Ahora, yo entré, había muy poca gente adentro, después salí, pero ¿cómo puedo estar seguro que en ningún momento, a pesar de haber mantenido el distanciamiento social con los otros compradores que estaban allí, yo no he tenido contacto con el virus? A ver, no lo podemos saber a ciencia cierta hasta que no se hagan los test. Pero por eso lo que está en nuestra mano es evitar esa transmisión del virus, ¿no? Es lo que denominamos la vacuna eres tú. Como no tenemos una vacuna, la manera de cortar la transmisión es separarnos, ¿no? Entonces, con esas medidas que puede tomar
uno mismo del distanciamiento y el uso de mascarillas, y en tercer lugar el lavado frecuente de manos, es la manera que tenemos de evitar que nos acabemos contagiando. Aunque es verdad que es muy difícil que no nos contagiemos, es como un catarro o como el virus de la gripe. No vamos a ir con una escafandra por la vida, ¿no? Las únicas medidas que tenemos son el distanciamiento y la higiene. Perfecto. Estoy viendo algunos mensajes también de los televidentes. Me preguntan, por ejemplo, Marta Inés Lozano le está contestando a otro usuario que es Beatriz y dice, el problema no son los animales que mencionábamos. Por comerlos es que se contagiaron. Ellos no hacen ningún daño, se refiere a los animales, al contrario, ayudan a esparcir semillas en la tierra. El ser humano es el único culpable de todo lo que está pasando. Desde el punto de vista filosófico, ¿es el ser humano culpable de esta situación del COVID-19 o es simplemente un paso más en la experiencia de la naturaleza en atravesar el tiempo? A ver, esto rozamos ya las preguntas filosóficas, ¿no? En el sentido de cuál es el sentido del bien, cuál es el sentido del mal y cuál es el origen. Obviamente el origen de este virus no es culpa del ser humano. Esto es la naturaleza, ¿no? Pero lo que sí nos puede, una de las lecciones que nos podemos sacar de este fenómeno que está ocurriendo es esa idea que, por ejemplo, lanza muchas veces el Papa Francisco de el cuidado de la casa común. Y darnos cuenta que el ser humano es una especie más en todo el planeta. Y no estamos para dominar el planeta, sino para cuidar esa casa común, ¿no? Y es verdad que a veces de esas alteraciones, incluso en el ecosistema, se pueden favorecer el salto de virus de algunas especies animales al ser humano, ¿no? No en este caso concreto del coronavirus, pero, por ejemplo, pequeños cambios climáticos de humedad, de temperatura, puede hacer que se distribuyan por el planeta de otra manera algunos vectores como los mosquitos que pueden transmitir otros virus, cambios en los ecosistemas, forestaciones, etcétera, pueden poner en contacto animales con el ser humano y favorecer ese salto de los virus. Es decir, en este caso yo no creo que el origen sea la culpa del ser humano, pero sí es verdad que es una llamada de atención a que, bueno, tenemos que cuidar de esa casa común de todos, ¿no? Hay muchos seguidores que están preguntando sobre la mutación del virus, ¿no? Y yo me permito reflexionar que todavía hay enfermedades y hay virus que están dando vuelta y que no tienen la extensión que ha tenido el COVID-19 en este tiempo. ¿Es posible que haya mutaciones del virus? A ver, el tema de la mutación nos da mucho miedo porque probablemente las películas de Hollywood nos han metido en la cabeza la idea de que un mutante es algo malo, es algo perverso, es ir siempre hacia lo peor, ¿no? Y hay que darse cuenta que los virus no es que muten de vez en cuando, es que viven mutando. Todos los virus mutan constantemente. Y esa mutación de los virus normalmente lo que tiende es a favorecer su adaptación al medio natural. Es decir, que este virus efectivamente no es que vaya a mutar, es que ya está mutando. Y lo probablemente que ocurra comparado con otros virus es que cuando un virus salta de una especie animal al ser humano, a un huésped nuevo, esa mutación hace que ese virus se vaya adaptando cada vez mejor a su nuevo hospedador y, por lo tanto, vaya disminuyendo su virulencia. Es decir, que lo que podemos esperar es que la mutación nos lleve a que el virus vaya siendo cada vez menos letal, no la idea que a veces tenemos de que va a mutar y se va a hacer más peligroso, ¿no? Porque al virus, si pudiéramos hablar así, lo que le interesa es mantener vivo a su huésped, no matarlo cuanto antes.
citaba los 10 aspectos positivos en cuanto al manejo de este virus desde su incepción. Hablamos del diagnóstico, hablamos de la identificación, hablamos de la investigación para generar vacunas, de el prestar atención a medicamentos que pueden paliar los síntomas, porque cura no hay. Hicimos claramente la distinción entre enfermedad y virus. Entonces ahora, cerrando la entrevista, en la situación que estamos hoy, ¿es optimista con respecto a lo que veremos en los próximos meses hasta que finalmente exista una vacuna que maneje el tema para la mayoría de la población en forma positiva? ¿Hay optimismo o no? Yo creo que sí. Yo creo que no hay que pensar que el virus vaya a desaparecer, porque eso prácticamente nunca ha ocurrido. No hemos extinguido muy pocos virus, el de la viruela y la peste bovina, ¿no? Pero lo que hay que esperar es que este virus pueda seguir dando algunas oleadas, siga habiendo casos de COVID-19, pero poco a poco la población vaya adquiriendo esa inmunidad y acabe siendo un virus respiratorio, estacional, para el que probablemente dentro de un año o dos tengamos una vacuna y podamos controlarlo mucho mejor, ¿no? Ahora el objetivo, como he dicho al principio, tiene que ser no colapsar nuestro sistema sanitario, que el virus no llegue a las personas más vulnerables, ancianos y personas con otras patologías, y poco a poco ir recobrando nuestro sistema de vida, con muchas precauciones que tendremos que tener al principio, pero consiguiendo que haya cada vez una mayor población inmunizada con este virus y que este virus vaya disminuyendo poco a poco su incidencia en la población, con la esperanza de que en el futuro tengamos una vacuna. Doctor Ignacio López Goñi, microbiólogo español de la Universidad de Navarra, él es catedrático en microbiología. Muchísimas gracias por habernos cedido este tiempo, doctor. Hubo más de 500 preguntas dirigidas para usted. La verdad que le agradecemos mucho haber compartido todo su caudal informativo y de conocimiento. Gracias y buena suerte. Muchas gracias y muy buena suerte a todo el mundo y mucho ánimo. Bueno, quiero compartir un par de datos antes de cerrar. Hicimos una encuesta que no tiene obviamente validez estadística, pero sí de los participantes de este encuentro lo queríamos citar y les voy a dar el resultado final. ¿Eres optimista sobre el futuro de la pandemia del coronavirus? Era la pregunta. Sí, dice un 74%, no un 17% y no sabe, no contesta un 9%. De los 5.000 y pico de personas que teníamos constantemente participando en la entrevista, han contestado esta pregunta alrededor de 1.800 personas. Esta entrevista va a vivir en las plataformas distintas de YouTube, facebook.com/CNN, etc. Así que sepan que va a estar en la página de Facebook de Encuentro también nuestro programa en CNN en español, que es facebook.com/CNN, perdón, facebook.com/CNN Encuentro y también en cnne.com/encuentro, que es dentro del sitio de internet de CNN donde posteamos pedacitos, partes de esta entrevista. Muchísima participación de la gente. Gracias por haber participado en esta media hora o 40 minutos de consulta con el doctor López Goñi. Quiero que sepan que lo que estamos tratando de hacer es llevar información curada y la palabra científica